Hola amigos, vamos a ver un procedimiento general para encontrar el movimiento directo y el movimiento indirecto que transforman una semirrecta en otra ya. Bien, primero vamos a mencionar cómo generalmente se hacía para encontrar el movimiento que transforma una semirrecta en otra. Yo lo que voy a proponer ahora es que en lugar de ver todos estos casos, que para no tener que memorizarlos, ver un método que sirva para todos general. Claro que para que un método sea totalmente general también debe servir para los casos particulares. Yo voy a mostrar cómo sirve en un caso general, luego en algún caso particular, y si ustedes quieren analizar el resto de los casos particulares para ver que funciona, pueden hacerlo y me lo dejan en los comentarios. Y aquí tenemos nuestras semirrectas en una posición cualquiera. No son paralelas, el punto de corte de las rectas que las contienen no están equidistando de O y de O'. Bien, y lo que vamos a hacer primero es hacer que coincidan sus orígenes. O sea, a la semirrecta OR le vamos a aplicar siempre una traslación de vector O'. De esa manera el O cae arriba del O'. O sea que a la semirrecta OR le vamos a aplicar una traslación de vector O'. ¿Dónde va a quedar la semirrecta OR luego de dicha traslación? Bien, el vector O' se encuentra acá. Y al trasladar una semirrecta se obtiene una semirrecta paralela. La semirrecta paralela va a quedar por acá. Vamos a llamarle la semirrecta O'R1. Luego tenemos que hacer que esa O'R1 quede arriba de O'R'. Y para eso tenemos dos caminos. Todo depende de que nos pidan si el movimiento directo o el movimiento indirecto. Y en el caso de lo que les estén pidiendo es el movimiento directo, lo que vamos a hacer es simplemente una rotación. O sea, la rotación de centro O' y ángulo, bueno, el ángulo que estén formando, que lo deberemos calcular según el caso. En este caso es sentido horario, pero podría ser antihorario. Y ángulo alfa, el alfa que forman entre ellas, nos va a dar la semirrecta O'R'. Luego, si queremos encontrar el movimiento indirecto que transforma la semirrecta OR en O'R', simplemente en lugar de aplicar la rotación, luego de la traslación, vamos a aplicar la simetría axial de eje la bisectriz. Vamos a llamar simetría de eje E, donde E es la bisectriz de ese ángulo alfa. También obtenemos luego de esa simetría la semirrecta O'R'. Y muchos acá van a decir con razón, pero pelado, ¿no encontraste un movimiento directo y un movimiento indirecto que transforma OR en O'R'? ¿Encontraste dos movimientos? Bueno, pero simplemente lo que nos resta es hallar la composición de dichos movimientos. El movimiento directo que transforma la semirrecta OR sobre la semirrecta O'R' es la composición de la rotación de centro O', ángulo alfa, horario o antihorario según el caso, compuesta con la traslación O'. Y el movimiento indirecto que transforma la semirrecta OR en O'R' es la composición de la simetría axial de eje E, bisectriz del ángulo, con la traslación de vector O'. Siempre recordando que el primero que se aplica es el que está después. Y esto de trasladar una semirrecta hasta que coinciden los orígenes y luego girar o simetrizar con respecto a la bisectriz es algo que se va a poder hacer en todos los casos. Porque, por ejemplo, en algunos casos la traslación no va a ser necesaria de aplicar cuando O y O' ya estén coincidiendo. Y ahí directamente ya vamos a encontrar que el movimiento resultado es la rotación o la simetría axial. Como caso particular de la rotación de 180 grados también puede ser una simetría central. Vamos a ver un par de ejemplos. Nos dice, haya el movimiento directo y el movimiento indirecto que transforma la semirrecta AB en la semirrecta CD. La semirrecta AB la vamos a marcar, la semirrecta CD también la vamos a marcar, y procedemos como dijimos en el método. Primero hay que aplicar a la semirrecta AB la traslación que tiene
por vector el origen de la primera con el origen de la segunda. O sea, traslación de vector AC, los orígenes de ambas semirrectas. A es el origen de la semirrecta B, C es el origen de la semirrecta CD. Al aplicar esa traslación, la semirrecta AB pasa a estar en esta posición, en la opuesta de CD. Vamos a ponerle un nombre R, CR. Nos da la semirrecta CR. Bien, y ahora teníamos dos caminos en el método para ir de la semirrecta CR a la semirrecta CD. Uno era una rotación y otro era la simetría axial de eje la bisectriz. Como el ángulo que forman es 180 y la rotación de 180 es lo mismo que una simetría central, podríamos poner simetría de centro C, que aplicada a la semirrecta CR nos da la semirrecta CD. Y para el movimiento indirecto tendríamos que hacer la simetría axial de eje la bisectriz, y la bisectriz de este ángulo de 180 va a estar sobre la recta CB. Por lo tanto, simetría axial de eje CB aplicada a la semirrecta CR nos la da la semirrecta CD. Y acá tenemos los dos caminos, el camino del movimiento directo y el camino del movimiento indirecto. Así que el movimiento directo es la composición de la simetría de centro C con la traslación de vector AC, y el movimiento indirecto es la composición de la simetría de eje CB con la traslación de vector AC. Ambas composiciones se resuelven por método de llevar a la forma canónica. El primero usando composición de movimientos directos y el segundo con composición de tres simetrías axiales. Métodos que encuentran en la lista de reproducción que se encuentra acá arriba. Los voy a hacer rápidamente para que vean cómo es. Cuando teníamos dos movimientos directos, descomponíamos ambos en simetrías axiales S1, S2, S3, S4 con numeración creciente hacia la izquierda. Buscábamos cuál era la propiedad fundamental de los que están en el medio. Este, por pertenecer a una traslación, tiene que ser perpendicular al vector. Y este, por estar en una simetría central, tiene que pasar por C. La unión lógica de que una recta pase por C y sea perpendicular a AC, acá está AC pasando por C perpendicular a AC, sería una recta que va por acá, a 90 grados. Y ahí van 2 y 3. Por lo que con esto formamos la identidad. El 1 tenía que ser paralelo al 2 y distar entre sí la mitad del vector. Sería media diagonal. Y como de 1 a 2 hay que ir de A hacia C y de A hacia C es para allá, el 1 va por acá. De 1 a 2, de A hacia C, la mitad. El 4 simplemente tenía que ser perpendicular al 3 en C, porque era la propiedad que cumplen los ejes de la simetría central. Perpendicular al 3 en C sería esta otra diagonal, y este sería el eje 4. Por último, la 1 y la 4 se cortan en el centro del cuadrado, llamémosle O. Y como son perpendiculares, forman una simetría central, simetría de centro O. Este es entonces el movimiento directo que transforma la semirrecta AB en la semirrecta CD. Y ahora vamos por el indirecto. Muchos podrán decir en el ejemplo anterior, pero pelado, ahí se veía a simple vista que era una simetría de centro O que llevaba una semirrecta en la otra. ¿Y cómo lo iban a escribir? ¿Se ve a simple vista? Hay que hacer una demostración, y con esto evitamos esa demostración porque al hacer esta composición ya queda comprobado. Y además esto es una técnica general para que la puedan aplicar en todos los casos. No quiere decir que en todos los casos sea la forma más corta, pero la ventaja de la generalización es que se puede usar siempre. Bueno, y vamos por la del movimiento indirecto. Descomponemos la traslación, 1, 2, igual que hoy, y como esto es un axial, es un solo eje, 3. Como son tres simetrías axiales, vamos a aplicar composición de tres simetrías axiales, técnica ya vista. Vamos a ubicar los ejes. 1 y 2 tienen que ser perpendiculares a AC y distar entre sí la mitad de AC. Podríamos poner uno en la diagonal y el otro pasando por A o por C, pero en este caso, como la traslación es de A hacia C, yo de 1 a 2 tengo que ir de A hacia C, quiere decir que va a tener que ser por C. Acá el 2, de 1 a 2 como de A hacia C. El 3 es simplemente CB, o sea, arriba de CB va el 3. De los 5 casos que vimos de composición de tres simetrías axiales,
Este es el más largo, el quinto. Lo que decía el caso 5 es, primer paso, giro 2 consecutivos hasta que 2 consecutivos queden perpendiculares. Y para poder girar 2 consecutivos, estos tienen que cortarse. El 1 y el 2 no se cortan, pero el 2 y el 3 sí. El 2 y el 3 se cortan en el punto C. Están formando una rotación de centro C, y como este que está acá es paralelo a la diagonal, este ángulo es de 45, y si el ángulo que acá es de 45, acá va de 90. De 2 a 3 en sentido antihorario. Esos ejes de rotación los voy a llevar a una nueva posición, 3', 2', y el 1 lo vamos a dejar como está, de modo que estos dos queden perpendiculares. Ahí está, giro 2 consecutivos, los 2 consecutivos son el 2 y el 3, hasta que 2 consecutivos queden perpendiculares, o sea, hasta que el 2 quede perpendicular al 1, le tengo que girar así. ¡Ay, no me da el brazo! El 3 queda acá, vamos a llamarle 3', y el 2 queda acá, 2'. Observen que si el 2 y el 3 originalmente formaban 45, ahora el 2' y el 3' con el mismo centro siguen formando 45. Pero logré que haya 2 consecutivos perpendiculares, el 1 y el 2'. Estos son perpendiculares, formando así una simetría central de centro en O. Luego que aplicábamos ese caso 5, se reducía a aplicar el caso 4, que decía giro los perpendiculares hasta que 2 consecutivos queden paralelos. Los perpendiculares son los de la simetría central, así que el 2' pasa a ser 2 segunda y el 1 pasa a ser 1'. El 3' va a quedar igual y vamos a dejar estos dos paralelos. Así que el 1 y el 2' los giro manteniendo el centro O, los giro hasta que el 2 queda paralelo al 3. Está el 2 segunda y acá está el 1'. Y observen, el 1', el 2 segunda y el 3' están formando la H de la antitraslación, o sea que llegamos al caso 3. Le ponemos un nombre a este punto, vamos a llamarle P, este ya se llama O, y observen, el 2 y el 3 forman la traslación de vector 2 OP, traslación 2 OP, y el 1' es la simetría OP, por lo que el resultado final, el movimiento indirecto que estábamos buscando, es la antitraslación de GOP y vector 2OP. Como OP mide la mitad de AD, yo podría cambiar esto por AD en lugar de 2OP, pero es lo mismo. Bien, y van a ver que esto van a poder aplicarlo siempre. Si es un caso muy sencillo y amerita no aplicarlo, no lo aplican, ponen la lógica de por medio y encuentran el movimiento a simple ojo, pero justificando por qué. Y si es un caso más complicado y corresponde que apliquen este método general, lo aplican. Bueno amigos, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.